13. El libro de San Mateo, capítulo número 13, verso 18. Verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice esta palabra, viene el malo y lo arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias por venir y visitarnos. Gracias por darnos de tu tiempo. Señor, gracias por venir a capacitar nuestra vida para que seamos mejores delante de ti en esa tierra, Señor, para que nuestra vida sea agradable ante tus ojos, Señor. Gracias por esa gran oportunidad, Señor, que tú nos das hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Tomamos nuestros lugares. Gloria a Dios. Déjeme ver esta versión. Aleluya. La parábola del sembrador. Y está hablando de un campesino, como un campesino siembra. Y yo creo que todos, excepto los jóvenes que nacieron aquí, ellos no tienen conocimiento de qué es una siembra. Tal vez han sembrado ahí un tomate que los mandaron a plantar, pero no saben qué es una siembra. Hay un campo, la siembra se hace en un campo, y la mejor siembra que puede haber es cuando un campo está virgen, que está lleno de maleza,
que nunca lo han trabajado y se agarra ese campo. Pero antes de sembrar, yo me acuerdo que mi padre nos llevaba con él, y allá en ese entonces carecíamos de maquinarias y se hacía a mano, pues se tenía que, le llamaban destronconar, quitarle todo lo que pueda estorbar a la planta, a lo que se iba a sembrar ahí, y preparar la tierra, barbecharlo y destronconar. No era nada fácil, era trabajo fuerte, para que la siembra no tuviera nada que lo estorbara. Preparaban la tierra y lo dejaban listo, Si había piedras, rocas, había que removerlo, prepararlo. No es nada fácil ese tipo de trabajo. Yo nunca lo quise, la verdad, nunca. Yo cada vez que iba renegando al trabajo. Yo no quería ese trabajo. Pero pues ahí nacimos y ahí teníamos que enfrentar ese tipo de trabajo. Ese trabajo es duro. Y la palabra del Señor, hermano, nos enseña que había un sembrador, un campesino, que su propósito, su deseo era pues tener buena cosecha en esta vida. Pero la diferencia estaba en el terreno, estaba en el campo. La diferencia, hermano, está en la vida de cada persona. A nosotros todos, a todos nosotros nos enseñaron que hay que ir a una iglesia. A mí me enseñaron que cada vez que yo fuera a una iglesia tenía que ir a pedir perdón. O sea, había una noción de eso, de que había que ir a una iglesia y que teníamos que hacer algo para que nuestra alma no estuviera cargada. Pero nunca en nosotros pudimos ver un cambio. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad no era serle fiel a Dios, no era convertirnos a Dios, no era obtener un cambio, sino simplemente es ir, salir y hasta ahí nada más. Entonces, aquí en esta parábola, más hacia atrás, el Señor habla de esa parábola, pero ya del verso 18 en adelante el Señor explica la parábola a sus discípulos para que sus discípulos lo pudieran entender. Entonces vemos un tipo de terreno aquí en el verso número 18. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Entonces este tipo de terreno, este tipo de campo o este tipo de personas, lo único que sucedió en ellos es que escucharon el mensaje de Dios, el mensaje del reino, pero el problema fue que no lo entendieron, Y eso es complicado, hermano, cuando uno no entiende las cosas. Mire, yo creo que a nosotros nos ha pasado con el idioma. El idioma ha sido un poco de, no es una barrera porque no nos esforzamos. Si nos esforzáramos ya no sería una barrera. Pero nosotros no queremos esforzarnos en nada y nos escudamos en decir: es que no hablo inglés, ¿verdad? No hablo inglés. Y como no hablo inglés, bueno, pues yo me pongo a hablar en español y a ver si me entienden. Y el otro que me está hablando en el idioma que yo debería aprender, no lo entiendo. Entonces me quedo sin entendimiento, no lo entiendo. Mire, a mí me pasó cuando era niño. Allá creo que entra uno a los 6 años o a los 7 años a la escuela allá en Guatemala, no me acuerdo exactamente. Y me acuerdo que yo, para ir a la escuela, pues en primer lugar el niño no quiere. Aquí algunos sí quieren, se preparan con su mochila y todo lo necesario. Allá
cero mochila y una libreta para todo el año. Y tienes que tener un buen borrador, porque si no sirvió lo que escribiste, tienes que reescribir, recontraescribir. Y allá lo forrábamos con periódico para que aguantara la libreta. Lo forrábamos con periódico y lo guardamos. Y unas lluvias que caen allá, que tenías que proteger esa libreta, pero a toda costa lo tenías que proteger. No había para más. Entonces, yo era el primero en la familia. Entonces me daban tareas. Y yo nunca hacía mi tarea porque no podía hacer mi tarea, no lo entendía. Y me quedaba sin hacer tarea. Pasaba el primer año, pues reprobaba. Y me decían, tienes que repetir el año. Y ahí ya estaba otra vez, hermano, repitiendo el año. Al final, le dije a mi papá, ¿sabes qué? Yo mejor me voy a trabajar porque no entiendo. Y mire, y qué terrible es no entender las cosas. Porque cuando uno no entiende las cosas, hermano, pues está uno en cero totalmente. Y eso es sinónimo de ir a un fracaso, porque hay alguien que está interesado en que para mí o para él es mejor que yo no entienda las cosas. Entonces hay alguien que está interesado. Si de por sí no entiendo y todavía, hermano, me quedo sin entender, por eso dice esta versión, hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Entonces viene Satanás todavía y sacude ese cerebro para que se le cae lo poquitito que aprendió. Lo agarra y lo hace olvidadizo. Y no crea, hermano, que porque fuimos a la escuela se nos queda todo. Por eso la Biblia dice que a nosotros nos dejaron el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él nos ayude a recordar las cosas. Entonces, hermano, vemos que hay una lucha, una dificultad grande cuando alguien no entiende las cosas. Cuando alguien, hermano, se quedó sin entender, pues prácticamente está nulo. Se quedó sin entendimiento. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que a veces nuestro cerebro se queda en blanco? Por eso le pasa más a los hombres y no a las mujeres. Dicen que la mujer tiene un sexto sentido y a nosotros nos limitaron ese sentido. Por eso muchas de las veces cuando la mujer ve al hombre, que el hombre se quedó con la boca abierta ahí, y la mujer es cuando aprovecha y le dice, ¿en qué estás pensando? Ese pobrecito está en las nubes. Ese no está pensando nada, simplemente se quedó en blanco. Y es terrible, hermano, cuando uno se queda sin entendimiento. Por eso le decía yo con el idioma nosotros batallamos. Hay cosas que no entendemos, simplemente le dijimos sí, pero en realidad no lo entendimos. Y nos quedamos patinando pensando qué quiso decir. Y al final nosotros le acomodamos las cosas. Nosotros creímos que lo entendimos, pero no lo entendimos. ¿Por qué cree usted que al chucho, al perro, le llaman firulais? Porque alguien no entendió lo que realmente quisieron o escribieron o dijeron y no lo entendieron. Y pensaron que así era y así le llamaron al chucho, firulais.
pero en realidad es Free of Lies. Pero como uno no lo entendió, entonces, ¿cómo se oye? ¿Cómo se entiende? Mire, hay otra palabra que usan los mexicanos y creo que va a estar un poco fuerte. Siempre le han comprado armas a Estados Unidos. Por ejemplo, Guatemala usa un tipo de armamento, Estados Unidos y de Israel. México ha comprado armas recientes que usan los militares de aquí, lo usan en México. Pero antes hubo un gobierno que sí se surtió de armamento americano. Y aquí, ¿cómo le llaman a las armas en inglés? Hay una arma que no es lo regular, sino que ya es una máquina. Y una máquina le llaman machine. Y si es arma, pues machine gun. Entonces el mexicano dijo, en vez de decirlo como es, él le dijo, pásame la más chingón. Entonces es una palabra que lo utilizaron, se utilizó y el hombre se siente así, pues, como el nombre de esa arma. Pero es algo que no se pudo pronunciar bien en su tiempo y creyó que es así. Y ahora muchos se sienten así, ¿verdad? ¿Cómo se sienten? Bueno, ya usted acomódele ahí. Pero cuando uno se queda sin entendimiento, sin entender las cosas, hermano, viene el enemigo, dice, y se roba. O sea, trastorna lo que realmente es y lo convierte en algo que no es. Entonces el hombre cree que va bien y que está bien, pero que en realidad no es así. Entonces el campesino, él sembró su buena semilla. El Señor viene y deposita su palabra en cada campo, en cada vida, en cada terreno. Y está de nosotros, ya no es de Dios, está en nosotros. Si nosotros queremos que esa semilla, esa palabra que Dios deposita en nosotros, dé fruto. Si no, esa semilla va a quedarse infructuosa. Esa semilla no va a crecer. Dice la palabra en el verso 19, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Viene y arrebata, viene y roba. ¿A qué ha venido Satanás? ¿Cuál es el trabajo de Satanás en ese mundo? Vino a matar, a robar y a destruir. Si algo nosotros tenemos que cuidar, hermano, es la palabra que nosotros recibimos de parte de Dios. No vamos a permitir que nos la robe. Si en este día tú te conviertes en alguien protector de la palabra, entonces no vas a dejar que nadie te robe esa palabra. Pero aquí dice la palabra del Señor que el sembrador, el campesino, puso la semilla. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cayó la semilla, pero usted sabe que el enemigo no está lejos de nosotros. No piense que cuando usted salió de su casa el enemigo andaba en Montgomery llegando. La Biblia dice que él anda como león rugiente, buscando
¿A quién? Comerse. Habla de devorar. ¿Qué es devorar? Comer es diferente a devorar. ¿Usted ha devorado alguna vez? Sí, comer es muy distinto a devorar. Devorar es cuando usted no alcanza a masticar la comida. No lo mastica, yo creo que nada más lo envuelve con la saliva y para adentro. Es devorar. Y cuando la gente está devorando, se está atragantando. Por eso hablan, hermano, de esa lágrima de cocodrilo. Por eso hablan de la lágrima del cocodrilo, porque el cocodrilo no come, sino que él devora a su presa. ¿Y cómo devora a su presa? Se lo traga vivo. Se lo traga vivo. Entonces, cuando se lo está tragando vivo, por eso le cae unas gotitas de lágrima, porque sin agua se lo está comiendo. Entonces, ¿cómo ve? El enemigo no está lejos, él está buscando a quien devorar. Entonces, aquí el enemigo, hermano, está junto al camino esperando a aquellos que no entienden la palabra. Entonces el enemigo está presto, dispuesto, listo a arrebatarles la semilla. Y una vez que arrebata la semilla, hermano, esa persona se quedó en blanco. O sea, se quedó en las nubes, se quedó sin entendimiento. Pero yo estoy seguro que usted sabe lo que está haciendo hoy en esta mañana. Yo estoy seguro, hermano, de que usted sabe a lo que vino a esta mañana. No creo que usted esté en blanco y que diga, yo no sé dónde estoy, fíjate. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que ha habido momentos en nuestra vida que no sabemos dónde estamos? Es como cuando mandan al marido a comprar, a hacer la compra al mercado. Él va dispuesto, lleva en su mente todo lo que le dijeron, y cuando llegó al mercado se quedó en blanco. Le dijeron, ve por la sal, llevó un costal de azúcar. Es terrible quedarse en blanco, hermano. Una vez yo me quedé en blanco, pero totalmente que no supe ni para dónde iba. Y me dio pena decirle a mi esposa, ¿sabes qué? No sé qué me está pasando. La verdad no sé para dónde ir. Me dio pena preguntarle, pero al final le dije, ¿sabes qué? La verdad no sé para dónde voy. Solo me acuerdo que entré a un baño, iba saliendo una persona de color de ese baño, pero afuera había un hombre que tenía una paca así, mira, más grande que su mano de billete, y lo estaba contando. Cuando yo entro a ese baño, salí, y cuando salía no sabía para dónde darle. Entré en el carro, lo prendí, pero no sabía para dónde darle. Me dio pena decirle a mi esposa, ¿sabes qué? No sé en dónde estoy. Y me dijo, acordate que vamos para tal lugar, y este es el semáforo que tenemos que agarrar. Entonces como que ya empecé otra vez y dije, algo echaron en ese baño. Fui y lo respiré y me quedé en blanco. El enemigo, hermano, está listo, presto para arrebatar lo que Dios quiere sembrar en nuestro corazón. El enemigo está ahí, hermano, como le dijeron a alguien cuando lo invitaron a comer. Le sirvieron el plato de arroz, de seguro son chinos. Le sirvieron el plato de arroz, y él pues no quería arroz nada más, quería algo más, pues una carnita por ahí. Y le dijeron, come, ahorita viene el pollo. Y él esperando el pollo, pues que llegara el pollo, y nunca llegó. Que si el arrocito que caía, había un pollito que mandaban y recogían lo que caía debajo de la mesa.
Cuando alguien se queda sin entendimiento, hermano, es alguien que pierde la noción de lo que quiso aprender, de lo que Dios le quiso dar para su bendición de esta semana. Por eso es importante, hermano, que nosotros podamos entender lo que Dios nos va a hablar hoy. Entonces aquí dice la Biblia que aquel que fue sembrado junto al camino es aquel que se quedó sin entendimiento, y vino el malo, dice, y le arrebató aquella semilla que había caído en su campo. Ese campo somos nosotros. Y depende, hermano, de nosotros si nosotros vamos a ser bendecidos de parte de Dios hoy, o simplemente nos vamos a quedar sin entendimiento. El verso número 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. O sea, sí le gusta. Y al momento la recibe con gozo. Pero hay un detalle. ¿Y cuál es el detalle? Su raíz. Su raíz. Fíjese que yo pensé que ese problema nada más estaba en Guatemala. Quizás en México también. Allá hay un animalito que le llaman, en México le llaman creo que topo, en Guatemala le llaman taltuza. Aquí ¿cómo le llaman? También tiene un nombre, ¿no? A ver los jóvenes, ¿cómo le llaman a ese animalito tan pequeño que está debajo de la tierra y come la raíz? Se come la raíz. A ver los jóvenes. ¿No se acuerda? No sabe qué es. No, estos jóvenes no salen afuera. Puro celular. Sí, hermano, puro celular, los están matando ahora. Entonces este topo, ese se encarga se alimenta de la raíz. Entonces ese vive debajo de la tierra y todo lo que encuentra se lo come. La milpa. Se ve bonito la siembra y de repente lo ves, se empieza a secar y lo agarras, Dios no tiene raíz. Entonces yo creo que este topo es primo hermano de aquí del enemigo. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que el que fue sembrado en pedregales, la Biblia dice que sí oye la palabra. Es de los que vamos a poner, es de los que está ahí en su televisor, música cristiana, predicadores, porque para predicadores hay un montón. Tiene su predicador favorito. Está escuchando la palabra, el mensaje, y dice la Biblia que es alguien que lo recibe con gozo. O sea, es alguien que lo recibe con gozo. Y ese, allá donde está escuchando el mensaje, allá está diciendo amén, gloria a Dios. Y ahí donde nadie lo ve, ahí se está gozando, pero tiene un problema. Y uno de sus problemas es su raíz. O sea, la fe no está cimentada en el que debe de estar cimentado, que es la fe en Cristo Jesús, sino que ese le tiene fe a otras cosas también. Entonces tiene un problema de raíz. Pero la Biblia dice que esa persona recibe la palabra de Dios con gozo. Podemos tener en medio nuestro, hermano, que se goza con la palabra, se goza con la presencia, pero hay un problema de raíz, que confía en otras cosas. Manda a traer su medicina que el brujo le recetó, porque es así. Cuando la persona se enferma, hermano, le recomiendan un montón de cosas y creen en un montón de cosas.
Mire, hay una creencia que es acerca de las mujeres. Yo lo he oído allá en Guatemala porque se practica allá. Mi esposa una vez me hizo la pregunta: ¿y qué es eso? Y le digo: pues no sé qué es eso, habría que preguntarles. Que hay mujeres que dicen que se les cayó la matriz y hay que levantárselos. Y eso es una creencia. Y allá hay que mandar a traer un sobador, no importa quién es, hombre o mujer. Yo no voy a dejar que alguien sobe a mi mujer. Yo no sé tú. Pero la creencia, la fe, la raíz, y ahí está la gente, hermano. La creencia de la mollera. ¿Ha oído mollera? Nadie ha oído qué es mollera. Mire, allá cuando nacen los niños hay una parte aquí sensible, suavecita, y que si eso se le hundió un poquitito, hay que levantarle la mollera. Y ahí está la gente chupándole aquí. Y si no, hay que meterle el dedo y no sé qué tanto, casi matar a ese niño. Hombre, si algo yo aborrecí de niño fue la mollera. Tenía una abuela una abuela que tenía adicción a eso. Era adicta a hacer mollera a sus nietos. Pero yo siempre salí un poco más, ¿cómo le diré? Terrible. A esa abuela casi le moché todos los dedos, porque donde la agarraba no la soltaba. Entonces idearon algo. Idearon una tijera de palo. De veras, una tijera de palo. De esas, ¿ha visto usted las tijeras para podar? Así mero, pero era de palo. Y me la metían en la boca y con eso, hermano. Era un maltrato que me daban. Terrible. La raíz. ¿Te imaginas, hermano, nosotros como cristianos todavía maltratando a los hijos así? Creo que no, hermano. Si tú haces mollera, hermano, pídele perdón al niño y a Dios, pero no al niño Dios. La palabra del Señor nos enseña aquí, hermano, que el que cayó en pedregales tenía problemas. ¿Por qué? Porque no tenía raíz. ¿Y qué fue lo que pasó? Tuvo problema con su raíz. Y cuando hay problema con la raíz, es cuando no hay buena raíz, es un evangelio y una vida de apariencia, Este puede ser de plástico, parece a uno real, pero puede ser de plástico. Gracias a Dios es de veras. Pero hay que es idéntico, es parecido, es igual. Cuando hay problemas de raíz, hermano, así nos pongamos un tacuche, nos vistamos bien, pero si hay problemas de raíz, hermano, va a haber problemas de fe. Y lo que Dios quiere, hermano, es que nuestra raíz esté saludable, esté bien. Porque si no, hermano, nosotros podemos estar en graves peligros. Dice esta versión, verso 20: la semilla que cayeron entre piedras representa a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con alegría. Pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas, a lo más, dice,
a los maltratan por ser obedientes a Dios. Se olvidan del mensaje. Oyen la palabra al momento y la reciben con gozo, pero no tienen raíz. Son gente que sí, se ve que sí, parece que sí, pero hay un detalle, que no duran. Ese gozo que tenían, ese gozo que se les veía, se apagó. ¿Por qué? Porque vino la aflicción, vino la persecución, vino el maltrato por causa de la palabra. ¿Y qué sucedió al final? Tropezaron, se rindieron, ya no quisieron. Hermano, déjeme decirle, tú eres un ejército del Señor, y Dios no te trajo para que te rindas por las cosas que nos puedan suceder, cosas malas. Dios nos trajo para que nosotros, hermano, pudiéramos alcanzar ese reino que Dios nos ha prometido. Ese reino es seguro, pero nosotros tenemos que, ahora sí que, revisar bien nuestra fe, nuestra raíz, que nada lo estorbe, para que ese gozo, hermano, que se ve en nosotros sea verdadero. Mire, los dichos, hermanos, se dicen por alguna razón. Hay un dicho que dicen que hay una sonrisa que es de Colgate. Quiere decir que no es una sonrisa verdadera, real. Allá afuera cualquiera te puede sonreír, pero no sabes si en verdad es sincero o no. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber con certeza es que el gozo que yo tengo no es un gozo que solamente va a durar este domingo, y que ya el día lunes, cuando me presento a mi trabajo, ya no se ve en mi rostro esa alegría, sino que se ve en mi rostro esa amargura. Ese gozo, hermano, si esa amargura que se ve en nuestro rostro, entonces no es el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor, la Biblia dice que es nuestra fortaleza. Quiere decir que cuando las cosas no están saliendo bien, aun cuando yo ya estoy cansado, hermano, del trabajo, de las cosas que me están pasando, pero yo sé que yo tengo el gozo del Señor, entonces se convierte en mí ese gozo, la fuerza. Viene sobre mí una fuerza de parte de Dios sobre mi vida. Hay fortaleza. Entonces yo tengo que saber qué tipo de gozo tengo, si es un gozo momentáneo, pasajero, o es algo que en verdad viene de Dios. Y si viene de Dios, mire, así esté lloviendo, yo voy a tener gozo, yo voy a estar contento. Así, hermano, esté con el calorón a todo lo que da, yo voy a estar siempre gozoso. Yo trato, hermano, en esta vida de estar siempre contento. El día que usted me ve apachurrado, el día que usted me ve sin gozo, pregúnteme, pastor, ¿todo está bien? No sé con qué te voy a salir, pero voy a tratar de ser amable contigo. Voy a tratar de demostrar esa fuerza que viene de parte de Dios. Porque cuando nos vienen cosas, hermano, a la vida, una de las cosas que se nos va es el gozo. Se refleja en nosotros, hermano. Ponemos una cara como cara de caballo. Está fea, ¿verdad? La cara de caballo. Así larga como, hoy domingo. Yo no sé por qué el pastor puso tan temprano el culto.
¿Por qué no lo puso a las 3 de la tarde? Yo me levanto al mediodía. Los únicos que están sin gozo ahorita creo que son los niños. No todos, algunos sí están contentos porque su casa, su vida es es aquí. Usted los ve cuando llegan, hermano, tiran mochila, tiran tenis y empiezan a correr, hermano, y se gozan los niños. Por eso la Biblia nos pide que debemos de ser como los niños. Avanzamos. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo o de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta versión dice: luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Ok, ¿qué mentalidad tienen ellos? No se puede. La Biblia dice que nadie va a poder servir a dos señores, ni a dos señoras. Vamos a acomodarlo un poco. Nadie va a poder servir a dos señores. Está hablando de las señoras, ni a dos señores ni señoras. Nadie va a poder servir a dos dioses. Nadie. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de aquella persona que solo piensa en lo de esta vida? Fueron sembrados, dice la Biblia, entre espinos. ¿Y qué representan los espinos? El afán de esta vida. El afán de esta vida. Hermano, cuando ese espíritu del dinero entra en la mente y en el corazón del hombre, donde quiera que esté, ese está pensando en el dinero. Si no ve, hermano, nuestra gente que gobierna nuestros países, yo no sé qué van a hacer con tanto dinero. Ya tienen suficiente, o sea, tienen mucho, pero aún así siguen y siguen acumulando. ¿Dónde van a meter tanto dinero? ¿Dónde van a usar tanto dinero? Nunca en la vida lo van a poder usar, nunca. Pero ellos siguen pensando en más dinero. El presidente de este país tiene muchísimo dinero y se convirtió en un Saúl. Yo no sé si usted ha escuchado que se mandó a hacer un monumento, una estatua dorada, porque es lo que él está promocionando, un pasaporte dorado, visa dorada, green card dorada, ¿cómo le llaman? Un domo dorado para proteger ese país, una estatua dorada. Tiene tanto dinero, valió más de $300,000, algo que eso lo hubiera hecho yo de cemento y le hubiera cobrado unos 20,000. ¿Dónde van a meter tanto dinero? Pero ellos, hermano, dicen que ellos van a la iglesia, son cristianos. ¿Sabes quiénes son?
son masones. Todos los presidentes de Estados Unidos han sido masones. Todos. Aunque tú los ves ahí en televisión que están jurando, pusieron la mano sobre la Biblia. No, señor. Ellos no tienen nada que ver con el evangelio. La palabra del Señor nos enseña que el que fue sembrado junto a los espinos, estos son los que oyen la palabra, pero el afán de este siglo o de este mundo y el engaño de las riquezas han ahogado o ahogan la palabra. Mire, el afán tiene el poder de ahogar tu vida espiritual. Tu vida totalmente espiritual la va a ahogar, la va a matar. Si no nos cuidamos, hermanos, si no nos ponemos en las manos del Señor y decidimos serle fieles a Él, hermano, y buscarlo a Él, dice su palabra: buscad primeramente mi reino y mi justicia, y lo demás, Dios no le llama riqueza, lo demás se te va a ser añadido. ¿Qué necesitas en esta vida? Por medio de la obediencia a su palabra, Dios te lo va a añadir, Dios te lo va a enviar, Dios te lo va a dar. No necesitas trabajar 20 horas. Para trabajar 20 horas te tienes que ir a Nueva York, a Chicago, a Los Ángeles, San Francisco, las ciudades que no duermen día y noche, la gente está caminando. Ahí puedes ir a trabajar 20 horas. Pero ¿cuánto tiempo vas a vivir? Tal vez llegas a tus 30, 40, sin mucho. Mire, verdad que yo no sé usted, pero yo le doy gracias a Dios. El Señor ya me dio 51 años, en 3 meses 52. Yo me siento bien, yo no sé usted. Yo lo veo con frío, yo estoy bien. Y usted está más joven que yo. Imagina que trabajáramos, hermano, 15, 18, 20 horas, hermano. ¿Cómo vamos a llegar a los 50? Ya todos desvielados. Es como correr en un carro sin aceite. Ya no, se está desbaratando. Paso que da, truena todo. Se está desbaratando. Entonces, el afán de esa vida, hermano, mata la vida espiritual, le quita, le acorta la vida espiritual. ¿Por qué? Porque se está engañando. El dinero es un gran engaño. Si no controlas tú al dinero, el dinero te va a controlar a ti. Te va a quitar la vida. Mira, tú como padre, si algo tienes que disfrutar, son tus hijos. Disfrútalo. Ahorita que los tienes. Aquellos que todavía no los tienen, bueno, pues disfruta tu vida. Disfrútalo. Descansa bien, come bien, gasta para ti lo que necesitas, lo que quieres, porque va a llegar un día, usted como padre hemos pasado ahí, va a llegar un día donde ya no vas a pensar en ti, sino que vas a pensar en tu familia, en tu esposa y en tus hijos. Ahorita disfrútalos, si tienes hijos, disfrútalos. Me hicieron una pregunta. Que si yo estoy de acuerdo que se van para, no sé, para China, para Japón, para otros países. Le digo, la voluntad de Dios no es que te vayas para China, Japón, Rusia, no sé a dónde. Nosotros, le digo, yo le expliqué, la Biblia dice que el Dios formó tribus. Y a todas esas tribus les dio su bendición, pero todas las tribus permanecieron juntas. La única razón por la que yo salí, yo no hubiera
Yo creo que ninguno de nosotros hubiera querido dejar su tierrita, su país, su casa, su familia, ninguno. Pero nosotros salimos por una necesidad y nos fuimos buscando algo que nosotros queríamos en la vida. Por eso salimos, si no, no hubiéramos salido. Ahora, ¿qué hizo Dios? Bueno, pues Dios nos dio una familia. Yo no te conocía, yo no sabía quién eras, y estoy seguro que antes te encontraba en la calle y no me hablabas. Ahora a duras penas, pero sí, pero antes no. Pero a nosotros nos tocó salir. Pero ahora Dios quiere para tu familia que permanezcas ahí, y Dios va a bendecir tu familia, no para que te vayas para Japón, a menos que Dios te lleve. Entonces sí, si Dios te envía de regreso a tu país, bueno, pues, y si la migra me agarró y me deportó, bueno, pues yo sé a lo que voy. Yo no voy con la meta, voy a morir allá, no, yo sé a lo que voy a ir a hacer a ese lugar, porque Dios me está enviando. Entonces, si alguien desea regresar a su país, yo voy a orar por usted. Nomás dígame quién es y voy a orar por usted, porque Dios tiene un plan con usted. Dios no te va a llevar nomás para que hagas estorbo allá una vez más. No, Dios te va a llevar con un propósito. Entonces, aquí vemos nosotros, hermano, que el afán de esta vida deja sin fruto. Esta versión dice: luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Es la mentalidad de hacerse rico. Y ahí está la gente, hermano, caminando con esa mentalidad. Yo voy a hacer, está bien, pero no hemos entendido que la mayor riqueza es conocer al Señor. Es la mayor riqueza, conocer al Señor. Cuando tú te enamoras de Dios, conoces de Dios y buscas las cosas de Dios, hermano, ¿será que el dinero pueda llenar el vacío en nuestro corazón? Ya no llena. El único que llena el vacío en nuestro corazón es Dios. Entonces, ni por más que nos afanemos en esta vida, hermano, lo único que vamos a encontrar como cristianos, sabiendo la verdad, es que nos vamos a morir espiritualmente. Por eso dice esta palabra, que el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, y el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se convierte en infructuosa. No va a dar fruto en esta vida. No va a dar fruto, porque se ahogó, se murió y se quedó sin fruto. ¿Cuántos están aquí todavía? Mire, en lo que nosotros recibimos la palabra, la comida se está cociendo. Aguántese unos 10 minutos más y nos vamos. El verso 23, y ahí terminamos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ok, ¿quién es
la buena tierra. ¿Quién es la buena tierra? Vaya conmigo al libro de Hechos 26:18. Hechos 26:18. Gloria a Dios. Veintiséis 18. Aleluya. Déjenme encontrarlo. Dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí vemos nosotros, hermano, el mandato que le dio el Señor al apóstol Pablo, y lo mandó para que sus ojos sean abiertos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces, la buena tierra es aquel que se convirtió, La buena tierra, hermano, es aquel que se volvió a Dios. Convertirse es volver a Dios, es salir de la potestad de las tinieblas y entrar a la luz, que es por medio de nuestro Señor Jesús. Salir de la potestad del poder de Satanás y volverse a Dios. Entonces, la buena tierra es aquella persona que entiende que se tiene que convertir totalmente a Dios. El Señor habla, hermano, que Él no quiere que nosotros seamos término medio. Término medio. Cuando usted va a un restaurante y ordena una carne, le preguntan: ¿cómo lo quieres? Crudo, porque te lo dan crudo. ¿Lo quieres bien cocido, término medio, o lo quieres semicrudo? Dios no nos quiere comer así. Dios no nos quiere ver así, hermanos, semicrudos. No, Dios nos quiere ver bien, bien. O sea, Dios nos quiere ver convertidos, que en verdad nosotros nos volvimos al Señor, pero que sea de verdad, pues. Porque la religión nos enseñó a ir a una iglesia, nos enseñó a pedir perdón, nos enseñó a que fuéramos a calmar nuestra conciencia. Pero no, aquí el Señor quiere, hermano, que nosotros en verdad nos convertamos a Él, que en verdad sea serio lo que estoy haciendo. De lo contrario, no se puede. Entonces,
La semilla es enviada, el campesino sembró su buena semilla. El Señor viene y siembra su palabra en nuestro corazón. Pero aquí depende del terreno, depende del campo, de la persona, cómo va a recibir la palabra. Entonces, si nosotros queremos dar frutos, que los frutos deben de empezar, dice la Biblia que nosotros debemos dar frutos dignos de arrepentimiento, que en verdad haya un arrepentimiento en nosotros. El arrepentimiento, hermano, no son palabras. No son palabras el arrepentimiento. El arrepentimiento no son palabras. La conversión no son palabras. Mire, ¿cuántos de los que se pusieron la vacuna quisieran sacar ese líquido que se dejaron eyacular en su cuerpo? No lo pueden sacar. Quisieran revertirlo usando otros medicamentos para ver si hace algo. Y ya no se puede. Pero tiene que haber un deseo. Decir, ¿sabes qué? Estoy arrepentidísimo de haberlo hecho. Otros están culpando a otros. ¿Por qué me dijiste? ¿Por qué me animaste? Yo no lo quería hacer y tú me dijiste. Y ahí están con esa batalla y esa lucha. Si así fuera con el mundo, hermano, otra cosa sería. Para poder dar frutos en esta vida, yo necesito convertirme. Mire, te voy a hacer una pregunta. ¿A ti te gustaría ser ciudadano de este país? Los que no tenemos papers, ¿te gustaría ser ciudadano de este país? Porque todo el mundo quiere papeles, ¿sí o no? Todo el mundo quiere papeles. Pero ¿qué es lo que quiere este gobierno? Darte un permiso, una green card, o que tú seas ciudadano de este país. Ok. Para que tú te conviertas en un ciudadano de este país, ¿qué se necesita hacer? Renunciar a tu país. Ya no vas a ser chapín. Aunque tú te aferres y digas, yo soy chapín. No, señor, usted ya juró delante de un juez y le dijo que usted va a ser ciudadano de este país. Usted ya renunció. Renunció al quetzal. Renunció a las plumas del quetzal. A la hoja de tamal, eso sí se va a seguir viendo. Nosotros tenemos la hoja de tamal. Los mexicanos el nopal. Eso se va a seguir viendo. Pero ya renunciaste. Ya si un día vas a ir para tu país, ya no es tu país, vas a entrar de extranjero. Ya no eres un nacional. Pero tienes que renunciar. Queremos dar frutos, buenos frutos. ¿Qué necesitamos hacer? Renunciar al mundo totalmente, renunciar, hermano, al pecado, renunciar al afán que viene a ahogar la palabra del Señor, renunciar, hermano, a los espinos, que es solamente una alegría pasajera, un gozo pasajero. No, yo tengo que renunciar a la mentira, yo tengo que abrazar el evangelio verdadero del Señor y empezar a dar fruto. Dios está esperando, hermano, ya llevo años en una iglesia y Dios quiere ver frutos en mí. Dios está esperando frutos, hermano. Al apóstol Pablo le encargaron una misión, que vaya y abra los ojos. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por medio de la fe, es en mi nombre, en mí, dice, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire, el trabajo del apóstol Pablo, el trabajo de Jesús, vino a esta tierra para abrir nuestros ojos. ¿Qué está haciendo Dios hoy, hermano? Está abriendo nuestros ojos por medio de su palabra. Ya el Señor nos sacó, hermano, de las tinieblas, de la potestad del poder de Satanás. Ahora nosotros estamos bajo la luz del Señor. Ahora Dios está esperando que nosotros demos frutos. El que cayó en buena tierra, dice, este dio buen fruto. Buen fruto. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Porque la verdad yo ya tengo hambre. 3:19. Dice, por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios, así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará fuerzas. Ok, no perdamos ese texto. Le voy a leer una vez más Mateo 13. El libro de Mateo 13, permítanme un tantito. Verso 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 70 y a 30 por uno. Aquí vemos, hermano, cómo el Señor nos enseña que nosotros, si somos buena tierra, mire, vamos a dar buen fruto. Así que dice esta palabra: arrepentíos, la Reina Valera, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. ¿Qué quiere el Señor, hermano, para aquel que se compromete a dar fruto? Que se convierta o que se vuelva a Dios y que se arrepienta. Que se arrepienta. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse, hermano, es cuando te duele algo. Tú sabes que no lo tenías que hacer, pero lo hiciste. Y ahora que lo hiciste, está el sentimiento de culpa. Y eso duele. Eso lastima, eso causa tristeza, causa dolor, causa lamento. Entonces, si nosotros nos convertimos y nos arrepentimos, nos estamos alejando del mundo totalmente. Ya no queremos estar ahí. En realidad, hermano, estamos ahora sí que apenados. Yo no sé y nunca lo voy a hacer y nunca voy a poner a alguien, pero yo no sé, hermano, por qué mucha gente o en muchos lugares dicen: Julano va a compartir su testimonio. Y ponen a Julano a compartir su testimonio y dice Julano:
O Julana, tuve 5 mujeres. Vergüenza debería de darle. ¿Sí? Tuve 5 mujeres. Maté a 10 personas. En la cárcel debería estar. Sí, en la cárcel debería estar. Y a las 5 las maltraté. Me costó porque les tuve que poner dientes nuevos. Imagínense, le quitó todos los dientes a golpes. Dice arrepentidos y convertidos. Eso causa aflicción, tristeza por lo que hice. Y ahora estoy arrepentido de que no lo vuelvo a hacer. Porque ahora quiero dar frutos buenos, no malos. Antes di frutos malos porque no me había convertido. Pero ahora que me convertí, ahora voy a empezar a dar frutos buenos. Y no uno, sino al 100, dice la Biblia. O sea, cuando alguien se convierte, hermano, ese no está jugando si salgo completamente del mundo o no, si voy a obedecer a Dios a medias o no. Ese se metió completamente. Por eso la palabra nos enseña a nosotros, hermano, que hay un río donde debemos de meternos. Sí, al entrar va poco a poco, pero tenemos que nadar, sumergirnos ahí totalmente. Si todavía estás pensando, si todavía estás queriendo por el mundo, entonces viene el malo y va a arrebatar la palabra. Viene el enemigo con su afán y va a ahogar tu vida espiritual. Yo no vine aquí, hermano, o acepté la oportunidad de Dios para morir a los 10 años en el evangelio. No, yo voy a morir creyendo, hermano, en ese Dios que me llamó y en ese Dios que tuvo misericordia por mí. Yo voy a morir sirviendo a ese Dios, hermano, que tuvo compasión de mí aun cuando no lo conocía, hermano. Él me extendió su mano y me levantó. Mire, a mí me da tristeza oír algo. El hombre que me ayudó, que me llevó a la iglesia, él predicó el evangelio, sirvió al Señor en su juventud, se casó, tuvo sus hijos, tuvo un fracaso, lo deportaron. Según oí, que alguien que lo visitó, un conocido, que cuando llegó a verlo y platicaron del evangelio, era carismático. Volvió al catolicismo. ¿Qué es lo que no pudo hacer la palabra? ¿Qué es lo que no encontró aquí? Definitivamente el afán lo ahogaron. Era un hombre profesional, con título y todo, pero el afán lo ahogó. Y mire, un hombre sin título, que ni quería estar aquí, quería servirle al Señor, pero no de esa manera. Así es que yo voy a estar aquí, hermano, lo siento desafiarlo. Quizás usted se va a convertir en ancianito conmigo, pero mientras nosotros le sirvamos al Dios verdadero, mientras nosotros, hermanos, no nos salgamos del camino y permanezcamos en el evangelio de la verdad, tenemos la misma meta. Y la meta nuestra es Jesucristo de Nazaret, hermano. Hacia allá nosotros vamos. Hacia allá es nuestra meta, que es Jesús. Vamos a echarle ganas. No importa, hermano, que nos convirtamos en unos viejitos, ya canosos, porque ya las canas ya empezaron. De eso no nos vamos a librar. Gracias a Dios, hermano, venden pintura para eso, pero más tarde un mes, pero no le hace. Vamos a dar fruto para el Señor.
Entonces, dice esta palabra: así que convertidos, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando alguien se arrepiente y se convierte al Señor, ¿sabe qué es lo que sucede? Esta versión lo pone de otra manera. Esta versión dice así: por eso dejen de pecar, vuelvan a obedecer a Dios, así Él olvidará todo lo malo que ustedes hayan hecho. Les dará nuevas fuerzas. Cuando alguien se arrepiente y se convierte al Señor, ¿sabe qué hace Dios con nosotros? ¿Sabe qué hace Dios con ellos? Le da fuerzas. Y tener fuerza, hermano, es importante en esta vida. De nada sirve estar forrado de billetes, de bienes terrenales, y no tener fuerza ni para comer. Hermano, hay gracia y hay fuerza, pero déjeme decirle, así tal vez nosotros no tenemos lo suficiente, lo terreno, hermano, en esta vida, pero tenemos vida de Dios, tenemos fuerza de parte de Dios para seguir dándole la gloria y la honra a aquel que vive y reina para siempre. Hermanos, que tener fuerza es importante. Tener vida es importante. Los que van al fútbol, hermano, ellos no se quedan callados. Ellos llevan su matraca, no sé qué tanto llevan, hermano. Ellos van haciendo ruido, van cantando, hermano, van diciendo algo, echándole porras a sus equipos, hermano. Ellos no están pensando en dormir, hermano. Ellos no están pensando si les duele algo, hermano. Ellos logran, hermano, sobrepasar todo. Y nosotros como iglesia, la Biblia dice que Él nos va a dar tiempo de refrigerio. Él renueva nuestras fuerzas cuando nos convertimos a Él. Quiere decir, hermano, que cuando el hombre se convierte al Señor, ¿qué es lo que va a tener siempre? Va a tener fuerza. Te van a decir, hermano, pero si estás enfermo, pues yo no veo que estás apachurrado. ¿Qué no te hace nada eso o qué? De seguro tomaste Red Bull. De seguro. No, hermano. Mire, la gente en este país, para poder vivir y sonreír un poquitito allá afuera, se tomaron sus 2, 3 Tylenol. Yo conocí, hermano, un paisano, no le voy a decir dónde, que para poder sonreír se tenía que tomar sus 3 Tylenol y un café amargo para que le diera un poquitito de fuerza. Nosotros tomamos café, claro, un poco amargo, pero no para que nos dé fuerza. Nosotros estamos aquí porque hay alguien que nos da la fuerza, hay alguien que nos da la vida. Nosotros podemos levantar las manos gracias al Señor, hermano, porque de Él viene la fuerza. Cuando hay vida, hay fuerza. A veces nos debilitamos, el cuerpo se debilita, pero no hay razón para no darle la gloria a Dios. Si uno grita, hasta enfermo grita uno. Mire, ¿cómo puedes explicar que desde niño le dan a los niños, Dios le da a los niños un tipo de dentadura? ¿Y a qué edad se le caen los dientes de leche? Como a los 8 años, ¿verdad? 7, 6, 8 años se le está cayendo ya los dientes de leche, o un poquito más. Después de eso, Dios le da al ser humano dientes verdaderos. Y yo aquí, hermano, le doy gracias a Dios, hermano, porque los papás están sobre los niños. No esté comiendo dulce, no esté tragando dulce, se te van a descomponer los dientes. Hermano, hay la bendición, hermano, que tienen, hermano, de eso de ir al doctor que le revisen los dientes. Y ahí están, cada año le están revisando los dientes para que no se les dañe. Pregunto, cuando a nosotros nos han arrancado un diente o una muela, ¿duele o no duele? Tiene una raíz, hermano, pero grandísima.
Para arrancarlo se tiene que montar el doctor casi encima de uno. Y había un doctor aquí, ya se jubiló, había un doctor que era peligroso, que le temblaba la mano, y donde agarraba el diente malo, le fue bien, pero si agarró el diente bueno, le fue mal. Hay algunos que les agarró el diente bueno, porque esa mano donde se detuvo y ¡zas!, mordió, y arrancaron el bueno. Ya a los 2-3 días está con ese mismo dolor. Le pusieron una raíz a esos dientes, buenísimos. Si nuestros dientes fueran malos, a nosotros nos gusta el chicharrón. Ya mucho ya no podemos comer chicharrón. Ya no. Tiene que ser con frijol. Tiene que estar suavecito, porque ya no hay raíz, ya es postizo, ya no es natural. Por eso tenemos que cuidar la raíz, la fe, que sea verdadero, porque esa fe, cuando alguien se convierte al Señor y le cree a Dios, ¿sabe qué es lo que va a tener? Poseer siempre fuerza, fuerza. Por eso usted hoy tiene fuerza. Usted no es un viejito de 80 años, un día va a llegar ahí, pero usted tiene fuerza. ¿Cuántos tienen fuerza aquí física? Sí, tiene fuerza, toma jugo verde todas las mañanas. Tiene fuerza. Si no, ¿para qué se lo traga? Toma jugo de zanahoria todas las mañanas. Tiene fuerza de conejo. Para trabajar, no lo ven sentado, ¿verdad? Ahí, sentado ahí no sé cómo es la pollera ahí, nomás viendo que pasan los pollos, y hasta borracho se queda de tanto pollo que está pasando. No, señor. Pero ¿por qué aquí en la presencia de Dios no hay fuerza? No hay vida. Pareciera, hermano, que nos desvelamos una semana. No hay fuerza. Por eso tenemos que convertirnos. Y cuando nos arrepentimos y nos convertimos, hay fuerza, hermano. No sé de dónde salen las fuerzas. Quizás vengo triste, cansado. Yo no sé cómo hayas venido hoy en ese día, pero cuando te metiste a la presencia de Dios, recibiste, hermano, un impacto en tu alma, en tu ser. Recibiste la fuerza de parte de Dios. ¿Qué dice Salmos? Seremos como árboles plantados junto a las corrientes de los ríos, que su hoja no cae, permanece siempre así, mira, verdecito. Y dice la Biblia, y todo lo que hace prospera. Otra de las cosas que sucede cuando alguien se convierte, alguien se arrepiente, hermano, de corazón, todo lo que desea en esta vida le va a salir bien. Todo lo que va a tocar sus manos, hermano, va a ser prosperado. Quiere decir que si todos nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, nos convertimos y nos arrepentimos, hermano, Dios va a enviar a tu vida lo que tú anhelas y deseas. Dios no va a enviar la bendición a aquella vida, hermano, que no está en obediencia. Lo va a echar a perder. Por ejemplo, le estás clamando, Señor, dame un carro del año nuevo, Señor, nuevecito. Que cuando yo entra a ese carro y siento el olor, casi me desmayo. Y si Dios se lo da, la Biblia dice que pedís, pero pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Dios le dio ese carro. ¿Dónde cree que está ahorita? Vacaciones, Florida. Ese no piensa venir a la iglesia.
Usted piensa irse medio año. Bueno, allá hay iglesias. Tiene que llevar su Biblia, su ropa adecuado y allá pues si va a estar medio año, que busque del Señor allá. Pero no, esa no es su mentalidad, no es su propósito. Entonces lo pidió para su deleite. Pero el que se convierte, ese es diferente. Lo primero que hace cuando recibe una bendición de parte de Dios, ¿qué es lo que hace? Viene a agradecer a Dios. ¿Se acuerda cuando decidió venir para Estados Unidos? Señor, yo llegando te voy a servir. Y sí, llegando vino y le vino a dar gracias a Dios. Y después desapareció. Ahora está llegando porque siente que la migra se lo va a cargar. Si no, no llega. Así hay muchos. Pero el que en verdad se convirtió, ese viene siempre. Ese está, hermano, al tanto de todo. Ese busca la presencia de Dios, la oportunidad que haya de servir al Señor. Ahí está metido, hermano, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en verdad esa persona sí se convirtió y se ha visto el cambio en él, hermano. Por eso dice la Biblia, y todo lo que hace prosperará. Vas a ser un hombre próspero, pero hay que convertirse. Una mujer próspera. Dios va a enviarle bendición a su vida, lo que está deseando, lo que está anhelando. Dios se lo va a dar. Pero ¿cómo se lo va a dar si no se ha convertido? Es imposible. Por eso vemos en la Biblia a una mujer que quería competir con su contrincante y Dios no le dio hijos hasta que se convirtió y fue sincera con Dios y le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar, va a ser tuyo. Y en realidad las bendiciones son de Dios y nosotros tenemos que ponerlas en las manos del Señor. Aquel joven puso aquellos panes, aquellos pececitos en las manos del Señor. ¿Y qué hizo Dios con eso poco que le pusieron en las manos? Dios lo multiplicó, Dios lo bendijo y sirvió para muchos. Quiere decir que cuando el hombre se convierte, hermano, la Biblia dice que será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Su hoja no cae, hermano, no siente el verano, hermano. Para él todo el tiempo es lluvia y todo lo que hace va a prosperar. Quiere decir que va a ser una vida próspera, hermano. Va a ver crecer a sus hijos llenos de bendición. Va a disfrutar a su familia. Va a disfrutar lo que Dios le envía, lo que Dios le da. Hermano, es una bendición convertirse al Señor. Yo no voy a morir tristeando. No, yo voy a morir con gozo. El apóstol Pablo dijo: quiero terminar mi carrera con gozo. Que cuando yo muera pueda sonreír. Hay gente que muere rechinando los dientes. Parece que tuvieran parásitos. Pero nosotros tenemos el gozo del Señor. La Biblia dice que el que cayó en buena tierra dio frutos al 100, al 60 y al 30. No se quedó sin fruto. Dios está esperando de nosotros, hermano, que demos frutos. Si ya tienes tiempo en el Evangelio, ya tienes años en el Evangelio, tienes que empezar a dar frutos. Tienes que empezar a servirle al Señor. Tienes que decidir, yo no sé en qué. Tú vas a ponerte en las manos de Dios y Él sabrá de lo que va a hacer contigo. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Aleluya. Si alguien quiere